muestra al mundo que ha hecho para conquistar las victorias tempranas. Nosotros a esta hora pues tenemos la presentación del libro Batalla Naval del Lago del profesor Alexis Fernández, bien conocido, que voy a dejar al ingeniero Alejandro Labrador con el aplauso de ustedes para premiarlos y que ellos nos cuenten estas cosas bonitas que se están construyendo en torno a la cultura, a la historia que tenemos que mostrarle al mundo y organizar. Alexis. Alejandro. Muchas gracias. Tengan buenas tardes todos. Para mí es un honor, de verdad, estar presente y acompañando aquí al poeta Alexis y a nuestro hermano Audio, presentando un trabajo que para mí es una preciosura. Y estamos aquí todos presentes como los Pópolos de Agua, como bien diría nuestro otro poeta, Simachín. Y la Batalla Naval del Lago, que se celebra mañana el bicentenario, es una fecha muy importante y hay que dejar claro algo, porque siempre prácticamente nos han vendido la idea desde pequeños, desde la escuela, de que la independencia nuestra se selló con la batalla de Carabobo, cosa que es totalmente falso. La batalla naval del lago es la que sella definitivamente nuestra independencia, es la que hace que los españoles se terminen desplegando completamente. Y eso hay que, no solamente hay que resaltarlo, sino que todo el tiempo debemos tenerlo muy claro, sobre todo nosotros, Maracaibero de nacimiento, que tenemos que sentirnos orgullosos de esa fecha y sobre todo de esa acción bélica que sucedió en nuestro lago, que en estaba bastante contaminado. A mí me da mucha tristeza. Y nosotros tenemos que ser motivadores de cambio para que, por ejemplo, el lago se sanee un poco. Pero ya hablando más de la obra de Alexis, ¿verdad? Aquí está una hermosa edición, que yo viví parte de esta edición en la casa de Alexis, junto a Hilario que está en Italia, unas ilustraciones muy hermosas, como podrán ver, por ejemplo esta. Y fue un trabajo titánico, lo que ellos hicieron aquí, porque trabajar a distancia es un trabajo verdaderamente difícil, muy difícil, y ellos lo lograron y empalmaron esta belleza de novela, porque para mí este libro, más allá que cuenta una historia, la técnica, lo que utilizó Alexis para narrar esta epopeya fue de una versatilidad hermosa, porque siempre hemos estado plagados de los libros de historia que hablan de la batalla naval, pero aquí Alexis dio un enfoque completamente hermoso, completamente épico, usando su narrativa, su arte poética, y nos narró la batalla del lago desde los nuestros, desde la gente de a pie, desde las mujeres de orilla, desde los campesinos, desde los piragüeros que fueron importantes a la hora de construir las embarcaciones que ayudaron a la de Padilla de Manrique en el lago a la hora de la batalla. Eso es una historia un poco olvidada y aquí Alexis la está construyendo totalmente, de forma sumamente preciosa. Yo de verdad les invito a sumarse a la lectura de este libro, no solamente para rememorar, como ya les dije, esta fecha tan importante para nosotros, sino que esto es y debe ser el día a día nuestro, esta batalla naval del lago, ya que es lo más nuestro y es lo más nosotros que nosotros, para la redundancia, tenemos en nuestra historia. Ahora yo le voy a pasar la pelota a mi hermano querido Alex. Bien, gracias Alejandro por esa interpretación que se afinca bastante en la construcción de la narrativa que asiste a este trabajo. Y yo debo aclarar, yo aprendí muy joven, desde muy niño, por los abuelos y por mi madre luego, que una sola golondrina no hacía verano. Yo, sin la ayuda de los amigos, fotógrafos, Audio Cepeda, por ejemplo, Carmelo Raidán, por ejemplo, Evelyn Canaán, los pintores, los artistas, Ender Cepeda, mi hermano de todos los días, Ángel Peña, con quien estudiamos primaria en Santa Bárbara de Zulia, en el San Carlos de Zulia, allá al sur, en el sur del lago. De ahí venimos, imantados del relámpago del Catatú. Venimos
surcando una embarcación, como yo le decía a Alejandro, que no cede, que no cesa, que esa embarcación sigue navegando en nuestra memoria. Y debe seguir navegando. Y debe seguir navegando. Ángel Peña, como ya les dije, Ender Cepeda, Luis Cuevas, un artista excepcional nuestro, tienen una simbología maravillosa. Se acaba de inaugurar ahorita una exposición intitulada Lago, Lienzo y Libertad en el Canglia Bermúdez. Un público apoteósico, un público total, que repletó y rellenó aquella instancia donde se exhibía esa exposición. Cuando hay un interés, cuando hay una voluntad política, se logra. Fue la Dirección de Cultura de Luz y lo reconozco, donde se hizo una excelente labor. Se empleó como referencia el lienzo de Curubinda. Curubinda es Regulo Díaz Semprún, quien fue nuestro principal cronista. Él pintó esta obra el 25 de mayo de 1930. Recuerden que él había nacido ahí en la calle Ciencias, en una casita muy humilde, en 1905. A la par tenía entonces José Serra, apenas 25 años el muchacho, y venía de ser alumno aventajado de Pucci Fonseca y de Julio Lárraga, los pintores excepcionales de la época. Y él construyó esta grafía, esta gráfica, donde dejó sentado, ¿verdad?, la visión que aquel abuelo que se subía en los cocoteros más altos del Milagro para observar detalles de la batalla y luego se reunía con ellos ahí en Santa Lucía a contarles. Eso tuvo que haber azuzado el sentido de pertenencia, el sentido de observación de aquel muchacho joven, ¿vale? Que tenía que tener un abuelo de sección que se subiese a los cocoteros del Milagro para observar detalles de la batalla, es un hecho trascendente. Yo me puse a ver en todos los textos escolares, finiquitaban con aquella expresión que decía, y se culminó con la batalla naval del Lago que expulsó el último bastión de los españoles en tierra firme. Al carajo, ahí moría todo. Pero ¿quién cuenta la historia? Los vencedores, los vencidos, ¿no? Y el pueblo que participó, y los piragüeros y los calafateros, y las mujeres de orilla, y las mujeres del patio insurgente, ¿dónde quedan? Y los cronistas, ¿dónde quedaron? Hay que echar un vistazo a los cronistas. Me da un dolor profundo cuando yo voy a las bibliotecas y los cronistas están relegados, apartados, sus textos enmohecidos, apolillados. El nivel freático nuestro es muy alto. Y en las bibliotecas personales y en las públicas se carcome el comején, toda vaina que existe en papel. Hubo que consultar todos aquellos, agarré 2 buenas virosis, a razón de que no usaba mascarilla, tuve que emplearla para consultar aquel material sublime que se pierde, que se extravía, que se bordea la memoria de Nicanor. Ahí está, presente. Hay que retomarla, hay que rehacerla, hay que reconstruir lo nuestro. Hablamos de identidad, de identidades. Caramba, pero ¿dónde está nuestra identidad? Vivimos una época confusa, compleja y muy difícil, esta que nos ha correspondido vivir, donde el metaverso deshace la realidad y te entrega una realidad virtual. Pero nosotros, invocando aquel espíritu del texto impreso, defendemos el texto impreso y lo vamos a defender hasta el final, hasta con nuestras vidas. El texto impreso, ese texto que recoge las memorias de nuestros pueblos, que recoge la memoria y la semblanza de nuestra identidad, de nuestro patrio bonito, de la cocina, de la casa, de los olores del fogón. Caramba, de eso se trata. Me puse entonces a hilvanar una memoria, siempre lo hago, se me caen los libros, pero un amigo, Honoris los recoge, siempre lo hago, por emoción. La idea es que me puse a hilvanar, a enhebrar aquel pensamiento diluido en crónicas, en folios, en pedazos de periódicos, y se imaginan, en el siglo XIX tenía 138 periódicos la ciudad de Maracaibo, ahorita no tiene ninguno. Sabemos que el papel es escaso, es muy costoso y que la tinta se lleva al traste cualquier presupuesto. Pero nosotros, haciendo eco de aquella ministra de Educación de Suecia, que dijo que después de estudios exhaustivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños y las niñas, de los adolescentes,
se había comprobado después de 70 estudios que están fracturando el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños porque el cerebro se está atrofiando. Ojo, oído al tambor. Los Países Bajos en el 2024 ya niegan la educación virtual y van al texto impreso. Allá en los países escandinavos vuelven al texto impreso. China resiembra sus bosques para la pulpa del papel, para resembrar y reimprimir luego los textos. Nosotros no podemos hacer legal a la inteligencia artificial, que es boba, moba, fofa, no huele ni hiede, como decían los viejos nuestros. Queremos que se palpe el sentido de qué, del tacto, el sentido del oído, el sentido de la oralidad, la que despierta las emociones, los sentimientos y los pensamientos, la que nos hace escribir, la que hace que la poesía vibre en nosotros y que el texto, cuando nos lo pongamos en la oreja, es como un caracol sofocando la parte interior nuestra, que es lo que despierta la poesía, la espiritualidad, la espiritualidad. Yo, puesto que escribo poesía, está Neida, que es testiga y es comadre además, y está Rafito Godoy, nuestro compadre piragüero, patrón de piragua, navegantes sin par del sur del lago. Le dedico esta palabra con mucho afecto y cariño. Voy a leerles, con su permiso, 3 párrafos, si me lo permiten. ¿Les parece? Que pueda leer 3 párrafos de acá, para instalarlos en el texto. Voy a leerles cuando el gran carajo regresa a tomar a Maracaibo el 22-27 de septiembre de 1822. Regresa y asalta y toma por asalto otra vez la cuenca del lago de Maracaibo. Les voy a narrar un poco cómo era esa ciudad, puerto de la época. Me lo permiten, ¿verdad? Se llama Ciudad Puerto, Maracaibo, septiembre de 1822. El primer párrafo, voy a tratar de leerlo despacio. Se intitula Marullos en el puerto y dice así. Y quiero que le hagan seguimiento un poco al texto, a ver qué tal. La ciudad puerto se crispa ante los marullos que rebotan en el muelle, irrumpen en la aduana y zarandean en el mercado. La ineficaz persistencia del murallón, el apaciguado campanario de la iglesia matriz, la aparente presencia marcial de la Plaza Mayor y el caserón del ayuntamiento, la Casa Fuerte o Casa de la Moneda, las torres del convento, San Francisco y la iglesia Santa Bárbara, hasta la pequeña ermita de San Juan de Dios, las casas de alto con sus azoteas, miradores y balconcetes al lago, todas de horconadura, mampostería y piedra de ojo, se estremecen en sus cimientos bajo el brisote cuando arroja aquellas bocanadas salobres y ayodadas que lanzan las ropas del vecindario a los patios vecinos y hacen de la ciudad un abejorro en la oscuridad, que estilla la platería de la cocina colonial y los patos y escudillas de peltre en las casas de Bajareque y Enea. Son los alisios que soplan del noroeste, cuando no los vientos que arrasan del sur y que navegantes y pobladores llaman la virazón o el destructor por las epidemias que portan y meten esa quejumbre en el maderamen del puerto. Troan los maderos como miles de ranas incrustadas por el viento. Los cocoteros, juncos y manglares giran unos cuantos grados en su dirección, adhiriéndose febrilmente a sus riberas. Los buchones zigzaguean en su vuelo, desaparecen por instante, hacen resistencia y enceguecidos capean el temporal. La voz de escasos marineros que aún atan y desatan cabullería es ya inaudible. Del puerto, desde junio a diciembre, el brisote deshilacha las brisas en las embarcaciones, lanza a pique flecheras y pontones y levanta tejas, palmas y eneas en las casas aledañas, cegadas en el polvorín endemoniado de la tarde, arremolinado en las calles de arena, convertido en aquel descomunal moscardón que lanza bocanadas del aire salobre sobre la ciudad. ¿No está pasando lo mismo ahorita, acrecentado por el cambio climático? Les leo otro párrafo, porque quiero que lean el texto. Me van a dejar su correo electrónico, su teléfono, Alejandro y yo, audio, nuestra querida Briceño, Magali Briceño, y el compañero que está allá en las cámaras llevando el monitoreo de todo esto. Le vamos a hacer llegar el texto a su WhatsApp, a su correo electrónico, para que lo puedan leer con la familia, para que lo puedan disfrutar. En verdad, como decía Alejandro, es un texto bien impreso, mejor diseñado. Y un amigo dijo, coño, pues hay que decir que mejor escrito. Yo no digo eso. Yo no digo eso. Le voy a leer un párrafo, ¿verdad?, que tiene que ver con los periódicos de la época. Tomás Morales apenas tuvo unos meses acá, la última venida. Y creyó
Este periódico, cuyo título le va a dar mucha risa a los periodistas que están presentes, se llama, para mayores gracias, El Poste Español de Venezuela. Ese es el periódico que él creó. Y lo imprimieron en la imprenta que habían dejado los patriotas. Te voy a leer un párrafo acá para que vean cómo el panfleto, la posverdad, la mentira, se hacían eco de esos periódicos. Aquellos periódicos que llamaban a Padilla, es un periódico de la época, dice uno de sus ediciones sueltas. Aquellos periódicos realistas que llamaban a Padilla fanfarrón, sambo, mulato, pirata y otros de nuestros, haciéndose eco de los insultos que había a voz profería Morales en contra de Padilla, en un vano intento de desmoralizar las simpatías que entre la población y muchos funcionarios iba adquiriendo el liderazgo de Padilla, arengado por la causa patriota. El Poste Español, el periódico de Morales, replicaba en contra de los republicanos, calificándolos de, comillas, negros de Mozambique, macacos del Senegal, mulatos corrompidos, zambos asquerosos, mestizos ingratos y cobardes, a los que osen decir que Padilla podía forzar la barra del agua en Maracaibo. Miren cómo los trataban. Cualquier parecido con la realidad actual no es mera coincidencia. Es estricto sensu el tratamiento ideológico en guerra. ¿Qué les pareció? Yo no voy a leerle todo el libro, prometo no leerle. Le voy a leer un párrafo, ¿verdad? Que un amigo que está ahorita reponiéndose de su enfermedad en Mitón, entre Torococo y Chejendet, nuestro amigo querido Edgar Queipo, hizo una obra sobre Udón Pérez. La tienen aquí. Recuerden que una de las heroínas, así como Domitila Flores, así como María de los Ángeles Matos en Gibraltar, así como Mercedes Alaña en Coro, habían sido fusiladas, flageladas, montadas en un burro y hostigadas hasta el desvanecimiento. A Domitila, a Ana María Campos, recuerden que le había asesinado a un hermano con polvo de azufre en las mazmorras del castillo en Puerto Cabello, que lo consiguieron con aquella gestión maravillosa que se llamó la Escuela de Cristo. Ellos se encerraban en el palacio, en el convento de Santa Ana, y hacían sus rezos, pero lo que estaban era conspirando. Flagelaban las columnas para hacer creer que estaban rezando, estaban conspirando. Fue cuando se dio el terremoto de 1812. Eso fue descubierto, fueron todos fusilados, los que no, exiliados, y todos murieron malamente. Un hermano de Ana María Campos murió asfixiado con polvo de azufre en las mazmorras del castillo de Puerto Cabello. Ana María Campos era litigante, era del patio insurgente, era contestataria y dijo, si usted no capitula, monta. Etimológicamente, contextualmente, decirle a un hombre que si no capitulaba, montaba, era que si usted no se entrega, se jodió. Esa fue la expresión que quiso emplear Ana María Campos. Un soplón de los que nunca falta se lo dijo a Morales. Morales la mandó a detener y le dijo, ahí, en la casa de la capitulación, al lado del Palacio de Gobierno, allí mismo, que pueden visitarla, allí mismo le pidió, usted se retracte, impía mujer, de lo que ha proferido en contra de la autoridad absoluta del rey de España. Y le dijo, si usted no capitula, monda. Y le ordenó, bajo un sacrificio casi medieval, aquella vaina, con un toque de Diana al lado y un redoble de tambores al otro lado, y montada sobre un asno al esclavo Agustín le dijo,
que le rasgara el corpiño, le rompió la blusa en la espalda y le mandó a azotar. El látigo para esa fecha tenía incorporada en la terminación incrustaciones de plomo, de hierro. Fue hostigada, fue flagelada, fue llevada por allí, desde la casa de la capitulación, pasaron por el palacio de gobierno, que había ahí unas cárceles que habían allí, muy mal construida. Estaba en la esquina la casa del Chirimoyo, donde está actualmente la Asamblea Legislativa, José Serra, ¿verdad? Ahí estaba antes la Escuela de Artes y Oficios, que presidió Julio Árraga. Dieron la vuelta por la catedral, se adentraron por el ayuntamiento, aún estaba ahí, ya estaba en las instalaciones, luego estaba la Casa Fuerte, luego venían las cuestiones de gobierno más cercanas a la Asamblea Legislativa. Y cuando va, dicen que un monseñor, para mí que fue el pueblo, se cansó de ver aquello, ella se desmayó, la recupera, y Ana María Campos, a razón de ese azote, de esa zurra que le mandó a propiciar Francisco Tomás Morales, empieza a sufrir de epilepsia, se hace epiléptica, y bañándose en las playas de los puertos de Altagracia, le da el ataque epiléptico y muere, se ahoga, quedó ahogada. Francisco Tomás Morales, el muy cobarde, dijo a Padilla, a Manrique, a la tropa, que ahora entendía que el proceso tenía que haber llegado a esto y que venían tiempos buenos para la Venezuela doblegada, pero que él, por sus continuos achaques, por sus continuos dolores de pierna, él no podía ir a firmar. Mentiras. Se exculpó, no quiso presentarse a la firma del Tratado de Capitulación, son 18 artículos. Yo logré transcribirlos todos, ex profeso. Lo hice 6, Neida, lo hice ex profeso. Transcribirlos para que los estudiantes, para que los profesores, para que los maestras y los maestros, para que los investigadores, para que los periodistas, para que los pintores puedan contestar en viva voz cómo fue aquella claudicación y cuál fue la nobleza del pueblo venezolano. Carajo, le entregaron la embarcación que él escogió, le entregaron dinero, le entregaron vitualla, le entregaron provisiones, le entregaron un séquito oficial para que lo siguiera el que quería irse con él, le entregaron todas las reminiscencias que él guardaba acá, y el gran carajo se ha ido a Cuba, que era colonia española, y de allá intentó otra vez con artimaña armar otra vez, pero ya estaban vencidos. Ya Laborde le había dicho que él estaba loco, que aquello era una lotería cantada, que él sabía que esa batalla la iban a perder. Laborde huyó, dio retroceso y huyó hacia La Guaira. De ahí pasaron todos a Cuba. El hombre llegó a ser gobernador de Canarias, de allá era el hombre. Era un bodeguero de Canarias, lo cual no le quita los méritos a los bodegueros. Era un oficio que él tenía, pero imitó a Boves en el sacrificio de la población femenina venezolana. Recuerden que Boves llegó a cometer los más atroces sacrificios en contra de las mujeres. Uno de ellos fue cuando, después de la batalla de la Victoria, incluso eran comparados, o sea, eran tan temidos los dos en la parte de la tortura que se hacían comparaciones. No sabía quién era peor, si Morales o... El uno fusilaba, violaba e incendiaba y se iba. El otro violaba, fusilaba, incendiaba y se quedaba a ver los horrores incoados. Leonardo, memorioso Leonardo de Perijá. Rescataste la historia de Ana María, pero también hay que decirlo de Domitila, ¿no? Domitila yo le iba a leer un texto, por supuesto. No es que me esté fallando la memoria, pero es que me emocioné. Montuno es una columna que tiene Leonardo Núñez sobre los dictámenes y los destinos de Perijá. Ahí hay una memoria, ese texto hay que publicarlo. Nuestros profesores, nuestros maestros tienen que conocerlo. Eso hay que radiarlo, hay que llevarlo a la televisión, hay que llevarlos a la radio. Le voy a leer el texto. Domitila Flores fue asediada por un oficial de la escuadra realista y le dijo: preferiría ingerir veneno que llegar a amar a un hombre enemigo de la patria. Aquello fue suficiente. La flagelaron, prácticamente la asesinaron, atada a un posta ahí en los puertos de Altagracia. Domitila Flores. Y Mercedes Alaña se le replicó
allá la mandó a fusilar. Y eso no lo sabe nadie. Se lo aclaré una vez a un gran amigo historiador. Lo conseguí en un libro de historia, pero antiquísimo, muy viejo y perdido. A quien fusilan montada en un burro es a la señora María Angélica Matos en Gibraltar. Recuerda que Gibraltar llegó a ser un puerto más importante con el café y el cacao, y el tabaco y el cigarrillo que la misma Maracaibo. Eso se pierde en el tiempo. Por eso debemos estudiar, por eso debemos contactar, por eso debemos buscar la manera de que tengamos la memoria activa, que tengamos la memoria al ras del corazón, para que no se nos olvide nadie. Prohibido olvidar, como dice aquel viejo y gran amigo poeta. Le voy a leer el texto este que le recordó Alejandro. Alejandro es un joven ingeniero en electrónica, está preparando un homenaje al grupo Guillo, audio. Estamos dándole todos los materiales que tengamos. Vamos a consultar con él. Son grandes amigos, ustedes referidos. Sí. César está un tanto enfermo. Vamos a recuperar su memoria. Les voy a leer ese texto ya para finalizar. No quiero fastidiarlo. Dice Ana María Campo. Esto es un poema de Udón Pérez. Udón Antero Pérez. Pero coño, no le gustaba el antero. Le puso bravo con su papá y se llamó Udón Pérez. Nunca aceptó Magali el nombre antero. Creo que a nadie le puede gustar que lo llamen un antero. Antero labrador. No. Les leo entonces, por favor, y ya con esto culmino. Si quieren algo más, podríamos profundizar, pero quiero que traten de llevar la pauta. Recuerden que es un poeta parnasiano, que es Udón Pérez, que está escribiendo a mediados del siglo XX, los primeros años del siglo XX, y sigue con la poesía rimada, la poesía parnasiana, que luego fue superada, pero que no podemos despreciar. O mundo capitula, la frase fue que un día contra el feroz canario la Campos fulminó aquella frase ardiente, cual una profecía del sanguinario déspota, las iras despertó. Sobre irrisorio asno, desnudo al sol el talle, la llevan a los esbirros por una y otra calle, la llevan a la infamia, quién sabe a morir, y en tanto que el verdugo la frente y la vapula, la Campos dice a voces, o mundo capitula, y aquella frase heroica trasciende el porvenir. Para ustedes. Yo creo que está bien. Perfecto tiempo, que tenía cronometrado, ¿no? Como buen profesor, sabe hasta dónde llegan los tiempos. Yo pido que se levanten para que este público de la FITBEN 2023, que es nuestro público, profesores, estudiantes, gente de la cultura, de los medios, la gente que siempre anda buscando encontrar la verdadera historia, contar la verdadera historia. ¿Verdad que a Alejandro, mil gracias por estar acá, a Audio, que conocemos su trabajo, y al profesor yo tenía que decir que nació en Santa Bárbara en el año 1951, que es parte de la vivencia de Santa Bárbara, que estudió en la Universidad del Zulia, pero todos conocemos quién es Alexis Fernández, ¿verdad que sí? Entonces, bueno, que el mundo lo sepa, que es magíster, antropólogo de la División de Estudios para Graduados de la Facultad Experimental en el año 1996 hasta el 2000, presidente de APUS y Ciencia, 1996 al 2002, actualmente un equipo de trabajo conformado por los universitarios escritores, presidente de la editorial Curubinda, una aclaratoria mínima, Curubinda, en lengua sánscrita, la antigua lengua sagrada de los brahmanes, significa piedra preciosa, rubí, es la firmeza de la piedra, la durabilidad. Curubinda estaba leyendo una enciclopedia de la A a la Z, y cuando vio Curubinda, ¡oh, qué palabra tan bella y hermosa! La voy a tomar para una hija. Nunca tuvo familia y se llamó a sí mismo Curubinda como seudónimo. Para eso. Bueno, con el aplauso de ustedes nos despedimos. Mil gracias. Hoy el trabajo registrado en la FITBEN 2023. Como parte de los aportes a la historia, mañana ya estamos allí en lo que es esta fecha importante para los venezolanos, donde se selló, para nosotros los zulianos, se selló allí la batalla
que dignificó a nuestro pueblo y le dio las victorias perfectas a Venezuela. Gracias. Nos separamos Hermoso, España. vale. El aplauso El audio. Te tengo que decir. Ay, pero esto está alto. ¿Te estoy oyendo? Están escuchando a ellos. Bueno, gracias. Bueno, gracias Audio y gracias Alejandro. Son grandes amigos, ¿vale? Un abrazo para todos ustedes. En verdad que sí, ¿vale? Se les quiere y sin ustedes no somos nada. Es la verdad, ¿vale? Y todo lo hacemos en función del amor. Esa plenitud que es del amor. No hay otra manera de vivir en el mundo sino a través del amor. Ahí tengo a mi nieto, el menor de los 9 nietos. Me vino a buscar que dónde estaba su abu. Y estaba perdido, que estaba escondido. Aquí te espero, vente. Venga con el abuelo, venga. Ayúdamelo ahí, Leonor. Este espacio es servido para encontrarle a la gente. Maravillosa, papá. Y la bendición para La vos. canción bolivariana, la gente de Yo la estoy batalla de lindo. la Rosa. Lindo. Así como la. Alejandro. Les invitamos Allá, mira la cámara, papá. Allá atrás, atrás. Papi, mira. a las 3 de la tarde en la batalla, en la sala Batalla Naval del Lago, tendremos Oye,